Bueno, entonces el siguiente proceso es el proceso de oferta académica. Aquí vamos a crear todo lo que son grupos, notas del grupo, vamos a asignar docentes al grupo. Entonces, en esta actividad, en este proceso, vamos a ver reflejada toda esta información. Entonces, para ingresar a este proceso, la primera actividad sería la actividad PAC F50. Todos los de proceso oferta académica lo vamos a identificar con el mnemotécnico PAC F. Entonces, en la actividad PAC F50 vamos a hacer la programación de grupos de una asignatura. Entonces, por ejemplo, si seguimos trabajando con el programa que hicimos la inscripción, que es el programa R101, aquí vamos a programar los grupos, en este caso para el periodo de sesión que tenemos actualmente, que es el 2014-2. Si ustedes observan, hay una opción que dice con grupos. Entonces, los que tienen marcado el check significa que ya tienen un grupo asignado. Entonces, cada uno va a seleccionar uno que no tenga grupo, que no tenga un check. Entonces, seleccionamos un programa. O sea, ese se marca automáticamente cuando le creas grupo. Entonces, en este momento, en la parte inferior donde dice grupos, vamos a crear ese grupo. Entonces, ¿qué se hace? Adicionamos un registro, le decimos el número del grupo, el cupo de ese grupo y la jornada para ese grupo. Entonces puede ser mixto con jornada única. Y en esta actividad solo se ingresan estos tres datos. Ya, el dato de inscritos, de matriculados, docente coordinador, el código del aula, el aula principal, se hace en el momento que se encuentre inscrito un estudiante en esta asignatura y en este grupo, se actualiza automáticamente el campo. Lo mismo para los matriculados, el docente, en este caso ya hay un docente asignado a ese grupo, entonces ya me aparece un docente en mi caso. El código del aula, entonces en el momento que le asigne un aula a ese grupo, también se actualizaría automáticamente el aula. Entonces, así sería con todas las asignaturas de un programa académico. Se crearían todos los grupos y se le asignaría un cupo y se guardarían los datos. Si una asignatura tiene más de 2 grupos, los podemos crear. O sea, se pueden crear más de 2 grupos en cada una de las asignaturas. La siguiente actividad es la actividad PAC F52, notas del grupo. Entonces, por ejemplo, vamos a verificar si la asignatura que teníamos en la actividad anterior ya tiene notas, ya tiene notas creadas. ¿Cómo sabemos que tiene notas? Aquí existe un check que dice con notas. Si está marcado significa que ya tiene notas. Si no, entonces no tiene notas. En mi caso, mi asignatura no tiene las notas todavía registradas. Entonces selecciono la asignatura de ese programa académico que estamos trabajando actualmente. En este momento no tiene marcado el check con notas, significa que no tiene notas. Entonces vamos a crear las notas. ¿Cómo se hace? Adicionamos el registro,
en la parte inferior, él automáticamente nos trae el número de la nota, digitamos el peso de esa nota, entonces pueden ser más de 2 notas. El nombre de la nota, entonces, nota 1 puede ser una sigla que identifique esa nota. La fecha de inicio del examen, es decir, de esta nota. ¿Qué quiere decir esa fecha de inicio? ¿Desde qué momento se puede digitar la nota? Puede ser hoy. Y termina hasta qué momento hay disponibilidad de digitar la nota. Y la fecha de entrega del examen es en qué momento las notas ya tienen que estar entregadas. Cuando pase ese momento, esa fecha de entrega, al docente se le va a cerrar la posibilidad de digitar sus notas y las notas van a quedar como entregadas. O sea que si él no digitó las notas, quedaron todas en cero y quedaron entregadas para que puedan pasar a historia. Entonces habría que volver a abrir aquí la fecha de plazo. Y se guarda la información. Y encontramos el check digitada por el docente. Si está marcada este check, entonces el único que puede ingresar a la aplicación a calificar la nota va a ser el docente. Si es recuperable esa nota, entonces marcamos el check. Si no es recuperable, el estudiante no podría volver a recuperar esa nota y tendría que quedar así. ¿Qué variación tiene con respecto a las fechas? Las fechas, aquí, a ver, ¿cómo la estás poniendo? Esta tiene que ser menor a la final. ¿Y cuándo es la final? ¿Y cuándo es la final? Entonces, aquí, a ver, selecciono aquí. Entonces están iguales, entonces aquí digita otra fecha. ¿Menor o mayor? Mayor a la inicial. Pero la tienes que seleccionar abajo. O sea, haz doble clic aquí. Sí, cancelar. Haz doble clic en el registro. Selecciona el calendario. Y tiene que ser mayor a 21 de noviembre del 2014. Mayor. 21. Sí, tiene que ser mayor a esto. Y esta tiene que ser mayor a la final. Este es mayor. Sí, esa tiene que ser mayor a la final. Entonces es a 28 de noviembre, entonces... No, ahí sería una después del 28. 2014. Podría ser el 30. Pues ya. 30 de noviembre estás en el... Dale 2014 que estás en el 2015. Listo. Guarda la información. Entonces, si la nota pesaba el 50%, entonces nos tiene que sumar el 100% para que califique las notas. Si no, entonces puede ser una nota del 100%. Ajá, una única nota para todo su periodo académico. Ahora,
Ya tenemos digitadas las notas y ya hemos creado los grupos. La siguiente actividad sería la programación de horarios en la actividad PAG F56. Entonces, para que una asignatura y un programa académico nos aparezca en esta actividad, tienen que tener programados grupos. Si no tiene programados grupos, no la vamos a encontrar. Entonces vamos a seleccionar nuestra asignatura. Y aquí, pues yo tenía la CUS F784. Busca una del programa R101. Listo. Entonces ahí. No, exacto. Entonces en esta parte, en esta parte es cuando tengo definidos subgrupos para esa asignatura. Para este caso es una asignatura normal, sin subgrupos, y está bien que aparezca sin registros. O sea, está bien que aparezca sin registros porque la estamos creando sin subgrupos. En la parte inferior ya encontramos la parte de la programación del horario. Entonces, en ese caso, si aquí ya encuentras programación, significa que ya hay programación en esa clase. Pero entonces, ¿cómo la hacemos? En este caso no hay programación para esta clase. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionamos una hora, puede ser un día y una hora. En este caso de 7 a 8 va mi clase, o de 7 a 9. Lo arrastro, todos los cuadritos, y le digo que el tipo de sesión es teórica presencial. Puede ser. Tenemos tres opciones: teórica presencial, teórica virtual o laboratorio. Entonces, dependiendo de qué tipo de clase es, guardamos los cambios. Entonces, él automáticamente nos guarda la información, nos crea el cuadrito del horario. Y lo mismo si creo el horario en otro día. Entonces, ya tengo creado mi horario. Si deseo eliminar ese horario, ese es el horario que no programé, ¿qué hago? Oprimo la X que se encuentra en el recuadro que acabé de programar para eliminar ese registro. Esas son de otras para que te muestra para que no tengas cruce con esas actividades. Entonces ahí, exacto. Entonces le dices tipo de sesión y ahí guardas los cambios. Entonces aquí te creo y lo puedes eliminar. Esta fecha de inicio y fecha fin es el inicio de periodos de clases. Entonces, si yo programo desde la primera fecha de inicio, él siempre me va a traer aquí en el calendario desde esa fecha de inicio. Cuando yo programe la primera clase el martes, él automáticamente me va a programar desde esta fecha todos los martes, desde la fecha inicial hasta la fecha fin. No tendría que ir mes por mes a programarla, sino ya solo con una vez que tú lo programas queda para todas esas. Exactamente. Entonces aquí. Y si yo estoy programando el tiempo necesario y están programando mucha gente, ¿cómo queda ahí? El primero que guarde. El primero que guarde queda esa programación. Entonces aquí el día lo podemos verificar por día en la pestaña día, cuál es lo que está programado por día y lo que está programado por mes. Y la semana. Entonces la semana es donde hacemos la programación adecuada. Listo. Ahora vamos a asignar los docentes al grupo. ¿En qué actividad asignamos esto? En la PAG F58.
Entonces buscamos nuestra asignatura. Cuando tiene marcado el check con docentes, significa que ya tiene docentes asignados. Si no lo tiene, entonces significa que no hemos asignado un docente. Cuando seleccionamos la asignatura, en la parte inferior encontramos los docentes sin asignar. Este listado me sale porque son las personas que están vinculadas a ese programa académico. Si no estamos vinculados a ese programa, no vamos a aparecer allí. Entonces, por eso nos aparecen poquitas personas y no todo el listado de las personas actualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionamos el docente y lo pasamos como docente asignado. Podemos asignar más de un docente, uno principal y el otro que sea suplente. En caso de que el docente principal no pueda asistir a la clase, él tiene el suplente. El check de con programación se marca automáticamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando el docente ya tenga asignada la programación de las clases, se nos va a programar automáticamente este checkcito. ¿En dónde le asigno el horario de las clases? En la actividad PAGF 61, asignación de horario al docente. Entonces, vamos a ingresar a la actividad PAGF 61. Seleccionamos la asignatura. En la parte inferior vamos a encontrar los grupos y en esos grupos el docente va a tener docentes asignados. Hay un formulario interno, desplegamos y allí nos muestra los docentes que tiene asignados esa persona. Entonces, aquí es donde nos fijamos si el docente está disponible para esa programación. Es decir, que en la actividad anterior lo asignamos, pero aún no sabemos si está disponible. En esta ya encontramos si está disponible. ¿Cómo lo sabemos? Porque tienen marcado el check de disponible en las horas de esa programación. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el docente y en la parte inferior vamos a encontrar horario sin asignar. Entonces, en este caso, son todas las horas de esa clase que programé en la actividad PAGF 50. Lo del horario PAGF 52, el horario de ese grupo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si voy a pasarle todo el horario a ese docente, encontramos el botón que son como dos triangulitos y ese nos pasaría toda la información. Si doy clic sobre ese botón, me pasaría toda la información. Este de los dos triangulitos, acá. Si le das clic ahí, te pasaría todo. Ahora, si tú tienes dos docentes asignados, pero un docente va a dictar la clase un día y el otro día, entonces ahí sí tendríamos que pasarlo uno por uno. Entonces, digamos que el docente principal va a dictar todos los miércoles y el docente suplente todos los jueves, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, aquí les asignamos esas clases a esos docentes. Es el horario a ese docente. Entonces ustedes se dan cuenta y el check que dice con programación ya queda marcado automáticamente una vez le asignamos la programación al docente. Entonces ese check ya queda marcado automáticamente. Así con cada uno de los docentes de cada uno de los programas académicos y cada uno de los grupos de cada asignatura. La siguiente actividad sería la actividad. En nuestro flujograma tenemos la actividad PAG F59 y PAG F62. Entonces, les voy a explicar esa actividad, pero existe otra actividad que actualmente no la encontramos en el flujograma. Entonces, la siguiente actividad sería PAG F59, aulas del grupo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Asociar el aula al grupo que estamos creando. Entonces le vamos a indicar en qué aula puede dictar esa asignatura. Automáticamente no nos salen todas las aulas de la institución, nos salen las que tengan un cupo aproximado a la de la asignatura. Entonces en mi caso, mi cupo máximo de la asignatura es 26
y él me trae unas aulas que tienen aproximadamente el mismo cupo, unas de 26 y otras de 22. Entonces aproxima el cupo del aula de la asignatura. Entonces aquí... O sea, yo tengo un plano de la universidad que tiene bloques y las materias disponibles. O sea, yo tengo la facultad B, C y D. Aquí voy a tener solo la facultad de A, o tengo toda la universidad. Toda la universidad, todas las aulas que están en la universidad te van a aparecer, dependiendo del cupo, te van a aparecer acá. Si la aula no está asignado solo a una dependencia y a un programa académico. Si no, tengo una facultad aquí y la otra facultad no. Entonces te van a aparecer pues las aulas que están asignadas allá en esa sede. Exactamente, porque las aulas están creadas por sede. Dependiendo. O sea, lo que aparece aquí es por sede. Exactamente. Y también por el cupo. Por el cupo ¿Por el cupo en toda la universidad? No, en las aulas que se encuentran en esa sede. En esa sede. Ajá. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? También pasamos el aula. Es algo muy parecido como a la asignación del docente. Y en la actividad PAC-F 62 vamos a asignar el horario al aula, igual que al docente. PAC-F 62. Entonces aquí busco el grupo que es la asignatura que estamos trabajando. PAC-F 62. O sea, digamos aquí ya le asignaste el aula, aquí solamente le asignamos el aula. Y en la 62 asignamos el horario al aula. Entonces lo mismo, aquí vamos a desplegar el grupo, el formulario interno, nos va a aparecer todas las aulas que tiene asignadas y aquí nos vamos a fijar si el aula que se acaba de seleccionar está disponible. En este caso está disponible y le podemos asignar todas las horas de clase a esta aula. Si tenemos más de una aula, entonces por ejemplo todos los miércoles va a ser en el aula 1 y todos los jueves en el aula 2. Listo. Pero también para no hacer este proceso tenemos la actividad PAC-F 71. Entonces dice asignación de aulas al grupo. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden buscar su asignatura y su grupo. ¿Y qué tienen que hacer? En la parte inferior les va a aparecer el horario. Les va a decir la ubicación. Actualmente no tiene una aula asignada. ¿Y qué vamos a hacer? Hacemos doble clic sobre el registro, sobre el recuadro que ustedes encuentran en la programación. Exacto. Y en la parte inferior vamos a registrar las aulas. Entonces él me trae todas las aulas que están disponibles a esa hora. Aquí no tengo que asignarle el aula y ahí sí poder mirar si está disponible después, sino aquí ya me trae el aula que está disponible. Entonces selecciono el aula que está disponible y guardo los datos. Entonces automáticamente me asigna el aula para ese día. O sea, si yo tuviese todos los estudiantes, hasta que cada uno escoge qué disponibilidad tiene cada estudiante. No, aquí estamos programando todo lo que... Sí. Aquí encontramos digamos, aquí estamos haciendo toda la programación para que el momento que el estudiante haga su matrícula, seleccione el grupo y ya en el momento que le salga el horario, mire, le toca en tal aula con tal docente. Entonces, estamos con los profesores. Exactamente. Haciendo la programación para que él llegue a la matrícula a hacer su matrícula de asignaturas. ¿Listo? Entonces, digamos, por ejemplo, aquí tenemos programado 2 días. Programé un día, que en este caso es esta. Y
el otro día, que puede ser, aquí me salen las otras aulas que están disponibles, y guardo los datos. Entonces él automáticamente aquí me muestra qué aula tiene asignada, y me queda asignada pues para todos los días, todas las fechas que están programadas para ese programa académico. Entonces aquí me ahorraría un paso, que es ir a asociarle el horario a esa aula, que era la anterior. Entonces pues a ellos se les explica las dos maneras, ya como ellos lo quieran hacer. Entonces, pues por lo general siempre utilizan ese. Sí. La siguiente actividad es franjas del grupo, es la actividad PAC F54. Entonces, si tenemos creada nuestra asignatura con un grupo, nos va a aparecer en esta actividad. También tenemos el check con franjas, esto significa que tenemos programadas franjas si está marcado, si no está marcado no tenemos programadas franjas. Este proceso o esta actividad es si la universidad la requiere. ¿Para qué caso las utilizaríamos? Digamos, en el caso de que un estudiante se quiere ir por un énfasis, él escogió el énfasis de software, entonces se quiere ir por todo ese énfasis. Entonces a todas esas asignaturas se le asigna esa franja y el estudiante solo en el momento de su matrícula solo le van a aparecer las asignaturas de esa franja. Exactamente, del énfasis que él seleccionó. Entonces él solo va a poder matricular las de esa franja. Otra también puede ser, otra opción para utilizar las franjas es que el estudiante tenía, antes había jornada diurna y nocturna, pero la institución decidió cambiar la jornada única. ¿Qué hace con los estudiantes anteriores? O sea, las jornadas van a desaparecer, entonces una opción es crear dos programas, uno con jornada diurna y otro con jornada nocturna. O la otra opción es asignarle franjas a los estudiantes. Entonces, los que son de nocturna, les asignamos una franja para que solo matriculen los de esas asignaturas, y los de diurna, la otra franja para que solo matricule lo del día. Entonces, solo les va a aparecer lo que tengan asignados en su franja. Entonces, para estas opciones la podrían utilizar. Y aquí en esta opción, lo único que tenemos que hacer es crear la franja. Entonces, por ejemplo, el código de la franja, esta es una tabla genérica, tenemos franja 1 y franja 2. Si se requieren más franjas, vamos a la tabla genérica, que en este caso es, bueno, guardemos el dato, y la tabla genérica es AUFRAN. Entonces ahí podemos adicionar más códigos de franjas si se requiere. O si se quieren modificar el nombre o los códigos, lo pueden hacer en esa tabla genérica. Entonces automáticamente le creamos franjas. En el checkcito me marca que tiene franjas. El checkcito ya está marcado que tiene franjas. Perfecto. Entonces ahora, una vez le creamos las franjas, existe otra actividad que es la PAC F18, división de cupos de la asignatura. Definición de cupos de la asignatura. Entonces, estos cupos los puede tomar, si ustedes recuerdan, en el momento de crear el grupo, allí nos pide un cupo. Entonces, esta también es opcional si la institución la requiere utilizar. Pero el cupo, digamos, en primera instancia lo tomaría en el momento de que nosotros creamos el grupo en la PAC F50. Ahora, ¿para qué utilizamos esta actividad? Digamos que una asignatura tiene, por ejemplo, 3 grupos. Se crearon 3 grupos en una asignatura. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso solo hay un grupo. Exactamente. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Para qué hacemos esto?
Aquí en la parte inferior vamos a encontrar un formulario externo que nos pide el cupo, que puede ser, por ejemplo, de 20 personas, el crecimiento, por ejemplo, que puede ser de 5, y el cupo máximo, por ejemplo, que sean 25 personas. Al iniciar el proceso, iniciamos el proceso masivo de lo que tenemos filtrado allí. Él me lo va a asignar a todos los que tengo allí. Entonces, el momento de hacer la matrícula académica, si yo tengo un cupo, por ejemplo, de 20 personas, o por ejemplo, un cupo de 5, para hacerlo más pequeño y que me entiendan. Entonces, al primer estudiante que tiene las 3 opciones, actualmente tendría, digamos, 3 grupos. Entonces, en la matrícula, él se le va a desplegar los 3 grupos. ¡Pam! Se matriculó. Lo mismo para los 5 primeros estudiantes. Al quinto estudiante ya se completó el cupo, que era 5 estudiantes. Entonces el crecimiento es de 5. Entonces de 5 en 5 va creciendo ese grupo. Entonces en ese momento ya hay 5 estudiantes matriculados en ese grupo. Ya no se mostraría ese grupo y se quedarían mostrando los otros 2. Hasta que se llenen los 5 del otro, ya no se mostraría hasta que se llenen los 5 del otro y aparecerían nuevamente los 3 grupos. ¿Esto para qué? Para que el cupo de los grupos queden nivelados. O sea, para que no todo el mundo se inscriba en un grupo, sino que digamos, exactamente. Entonces, para eso utilizarían esta actividad. Sí, exactamente. Entonces, muchas instituciones en el momento de su matrícula, el orden de la matrícula está dependiendo de su promedio. Entonces, ellos tienen unas fechas y unos turnos para cada programa y se le asigna. Entonces, son los que matriculan primero. Ya los últimos son los que quedan con menos cupos y ya ellos. Entonces, por lo general, siempre se utiliza. Esa actividad se utiliza para eso. Hay muchas instituciones que no la utilizan, sino que la dejan apenas con la paga F50, que ellos escojan sus asignaturas. Y el grupo que tiene la paga F50, que en el caso del ejemplo nosotros pusimos 20. La siguiente actividad sería la actividad PAG F19. Entonces aquí, ¿cuál es la idea de esta actividad? No me está saliendo información en los grupos, pero entonces aquí el periodo proyectado es el periodo que voy a copiar los grupos que están actualmente creados. Entonces, por ejemplo, si tenía creados grupos en el periodo 2014-2, entonces los voy a copiar al 2015-1, por ejemplo. Entonces aquí sí existe el 2015-1 al 2015-1. En esta parte me deberían aparecer, no me están apareciendo, me deberían aparecer los grupos que están creados en el periodo de sesión que tengo actualmente, es decir, en el 2014-2. Deberían aparecerme todos los grupos que tengo allí para copiarlos, exactamente. Entonces, ¿qué se hace? Cuando me aparecen estos grupos allí, si quiero copiarlos todos, dejo como está actualmente. Si quiero hacer algún filtro, ya sea por el programa, voy a copiar solo los de un programa o solo los de una asignatura, hago el filtro e inicio el proceso. Entonces, una vez inicio el proceso, eso me queda copiado exactamente al periodo 2015-1, todos estos grupos. Teniendo en cuenta que en el 2015-1 tienen que estar creadas las mismas asignaturas y... Si no, sí, exacto. Entonces, si no... ¿Saca la traza también? En esta no saca la traza.
Ese me dice proceso terminado con errores. Y defiéndase a ver. Y defiéndase como fue. Sí. La siguiente actividad sería la actividad PAC F63. Entonces, ¿Cuál es la 63? la 63. ¿Y no trajiste el cargador? No, por eso. Entonces, en la actividad PAC F63 que vamos a hacer, allí se selecciona la asignatura que vamos a procesar en este momento y en la parte inferior me sale la cantidad de grupos. Entonces, en este caso habría que hacer el ejemplo cuando ya digamos, habría que hacer el ejercicio, o se utiliza en el momento que ya hayan estudiantes matriculados en esa asignatura y que la asignatura tenga más de 2 grupos. Porque con un grupo pues no aplica porque a qué grupo lo voy a dividir. Entonces, voy a ver si encuentro aquí una asignatura con más de 2 grupos. A ver, cancelar. Aquí se tiene 1, 1. Por ejemplo, esta asignatura tiene 2 grupos. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona la asignatura y se selecciona un grupo. Entonces, aquí en la parte inferior dice grupo a procesar. Por ejemplo, va a procesar el E. Entonces, él me dice que el E tiene, entonces seleccionamos aquí el E y el grupo a procesar es el 1, 2, 3. Entonces él me dice que el E tiene asignados estos docentes, estos estudiantes, y que actualmente el grupo 1, 2, 3, 4 no tiene asignados estudiantes. Entonces en este caso, ¿para qué es? En caso de que un grupo, ese sería el caso que no utilizamos la actividad anterior de la nivelación de cupos, y mucha gente se inscribió en un grupo, y digamos que un grupo quedó con 2 personas nomás. Entonces vamos a utilizar esta actividad y aquí se decide qué personas van a quedar en el otro grupo. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar las otras. Aquí no se encuentra el temporal, ya es una falla interna. Sí. Entonces esa es hay que actualizar una tabla de esta actividad. Pero bueno, entonces ¿cuál es la idea? Cambio el estudiante al otro grupo. Cuando ya lo tengan en el otro grupo, ya los grupos pueden quedar nivelados. Entonces que este grupo me quede con 20 y que el otro grupo me quede con 20, por ejemplo. Sí, está generando un error. Eso le uno que no puedo arrastrar todos los que sobran. Ah, sí, tú los puedes seleccionar digamos, vas a una cantidad de estudiantes, entonces Shift y seleccionas, ya sea con el clic o con la flechita hacia arriba, y los pasas la cantidad de estudiantes al otro grupo. Entonces ahí ya quedaría dividido esos 2 grupos. Entonces, para utilizar esta actividad que tenemos que tener en cuenta? Que ya hayan estudiantes inscritos en los grupos y que la asignatura tenga creado pues 2 grupos o más para poder hacer la nivelación. Si no, pues no había necesidad de utilizar la actividad. La siguiente actividad es la PAC F60, división masiva de grupos. Entonces también lo podemos hacer masivamente. Sí. Es que me cansé. Es comprar el teclado.
Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Actualmente tenemos el grupo, la asignatura, y me dice que el grupo asignar, bueno, entonces hagámosle con la actividad, la que tenía dos grupos, que aquí en este solo tengo un grupo. ¿Eso es en cuál? En la PAC F60. Entonces la asignatura que tiene dos grupos. Sí, ahí está bien, es que yo había seleccionado una que no tiene sino un grupo. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Tenemos el check de asignar y de procesar. Entonces, aquí le vamos a asignar al 1, 2, 3, 4, el grupo 1, 2, 3, 4, le damos clic en asignar, y al grupo que sí tiene estudiantes le damos procesar. Y aquí le vamos a iniciar el proceso. El grupo seleccionado para asignación, bueno, entonces seleccionemos el que tiene estudiantes y procesemos el que no tiene. Entonces actualmente, ¿qué hizo? Me pasó uno al otro programa académico. Tenemos inscritos 1, matriculados, y la capacidad en este caso es de 20. Entonces, para que me queden nivelados, lo hizo de esa manera. Entonces aquí no habría necesidad de pasar qué estudiantes, sino aquí lo podríamos hacer masivamente. Y él lo hace ahí automáticamente. La siguiente actividad sería la actividad PAC F75, definición del cronograma de matrícula. Entonces, ¿qué vamos a definir allí? Este cronograma de matrícula que vamos a crear aquí en esta actividad es para, en el momento de hacer la matrícula académica, los estudiantes que hagan su matrícula académica, tengan la opción, digamos, los que tengan los mejores promedios van a quedar asignados con las mejores fechas, o sea, con las fechas iniciales, ya dependiendo del promedio va quedando asignada pues la fecha ya posterior. Entonces, por ejemplo, al programa R101, en este momento no tiene programación. Entonces, si la institución lo requiere, puede hacer la programación. Si no lo requiere y que todos ingresen al mismo tiempo, no hay problema, lo pueden dejar sin programación. Entonces, iniciamos el proceso. Seleccionamos una fecha de programación, por ejemplo el 30. La hora en la que pueden empezar a inscribir materias. Y la hora final en la que ya se terminaría la inscripción de esas materias. El cupo, entonces aquí vamos a indicar cuántas personas pueden inscribirse, pueden inscribir materias en ese momento, en esa hora. Entonces, si es de una persona, un cupo. Si es 5 personas, entonces 5 personas pueden ingresar en ese mismo momento. Y las observaciones que tenemos. Y guardamos la información. Entonces aquí lo haríamos definitivamente para todo ese programa, digamos una a una para todo ese programa. ¿En dónde activamos que vamos a utilizar estas fechas de programación? Estos son unos parámetros, que esta es la actividad par F, ya les confirmo, esta es de acceso, la par F09. Entonces vamos a buscar nuestro programa académico. Y los 5 primeros parámetros son los que vamos a validar si vamos a utilizar ese cronograma. Entonces, si tenemos
Usar cronograma de matrícula significa que vamos a utilizar esas fechas de cronograma. Para ese programa en este momento no están marcadas, significa que no las vamos a utilizar. Si la marcamos, ya nos entra a validar que vamos a utilizar esas fechas del programa. El siguiente parámetro dice validación fecha inicial de matrícula. Entonces nosotros indicamos una fecha inicial, que es la fecha que acabamos de indicar automáticamente. Entonces, aquí en el momento de hacer la validación de la fecha inicial de la matrícula, entonces la matrícula, como ustedes saben, en el momento que ustedes programaron en la PAC F10, una fecha para la matrícula de estudiantes, él me va a validar esa fecha de inicio. La validación de la hora inicial, nosotros indicamos en el cronograma una hora de inicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si estamos validando la hora de inicio, entonces en el momento que el estudiante ingresa a la matrícula, si no ha llegado su hora de inicio, no puede empezar a hacer su matrícula. Si no tenemos esta validación, entonces no nos va a validar esta hora de inicio. La hora final, lo mismo. En el momento que se venza ya la hora final, en el caso del ejemplo le dice de 8 a 10 de la mañana, si se pasan las 10 de la mañana se cierra la matrícula y quedó con lo que había quedado inscrito. Si no marcamos el check, ¿qué significa? Que él puede tener abierta la matrícula hasta que termine la fecha de programación de matrículas. O sea, que puede tener abierto hasta que se termine la fecha. Lo mismo aquí que me valía la hora final de la matrícula, lo que programamos en PAC F10. Entonces, para utilizar esta actividad, tenemos que revisar estos 5 parámetros de la PAR F09 para que se valide esta información. Ahora, si no lo queremos hacer uno a uno, sino masivamente, lo podemos hacer en la actividad PAC F76, definición masiva del cronograma de matrícula. Entonces aquí vamos a buscar el programa académico y en esta aplican lo mismo que cuando estábamos haciendo la programación de las entrevistas. Si ustedes recuerdan, teníamos que hacer una programación en la actividad anterior para que podamos seguir con esta actividad. Entonces, dependiendo de la fecha de inicio que nosotros tomamos, entonces, por ejemplo, teníamos creada una fecha de inicio en la actividad anterior y vamos a digitar la fecha final. Entonces, aquí en la parte inferior encontramos un formulario externo y esa va a ser la fecha final. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a programar hasta el 10 de octubre. La hora final, entonces, que va hasta las 6 de la tarde, o no, bueno, no sé cómo, va hasta las 11 de la noche. Y el intervalo entre sesiones también, ¿qué intervalo va a tener entre cada matrícula académica? En este caso pues no aplicaría pues porque serían seguidas, como hay tantos estudiantes termina uno y sigue el otro, entonces 0. Y si se requiere programar los domingos, iniciamos el proceso y él automáticamente me programa todas las fechas. De esta manera lo haríamos masivamente. Sí. Y ese sería todo el proceso de oferta académica, todo lo que, o sea, de este proceso consta que el estudiante ya pueda hacer su matrícula académica, tenga grupos asignados, docentes, y que el horario le salga perfecto al estudiante. No, todavía no se ha matriculado. Aquí apenas estábamos haciendo la programación. Digamos, eso lo tienen que hacer periodo a periodo, toda la programación académica. Entonces, este proceso tendrán que hacerlo cada periodo a periodo. ¿Tú mañana vienes? Sí. Pero no habían dicho que iban a preparar, no sé. Sí, pues tengo que preparar unas cosas para mañana. Pues no sé si les parece para la grabación.
que ustedes estudien hasta donde vamos. Y el viernes